Hoy te traigo una noticia sorprendente sobre André Rieu que te va a dejar con la boca abierta. ¿Conoces a ese maestro siempre sonriente en el escenario, que encanta a las multitudes con su música? Pues bien, detrás de esa sonrisa, existe una historia llena de luchas y momentos difíciles que poca gente conoce. En este video, vas a descubrir los desafíos que André Rieu enfrentó lejos de las cámaras, situaciones que cambian completamente la forma en que vemos a este gran artista. Pero antes de empezar, ya suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Quédate conmigo hasta el final, porque los secretos que vamos a revelar hoy te van a emocionar. El 1 de octubre de 1949 nació André Rieu en Maastricht, una tranquila ciudad del sur de Holanda. Era el tercero de 6 hijos de una familia profundamente ligada a la música. Su padre, director de la Orquesta Sinfónica de Maastricht, llevaba el hogar con la misma rigidez que aplicaba en sus conciertos. El ambiente era serio, casi frío. André sentía el peso de la disciplina. Recordaba momentos en los que buscaba un cariño que rara vez llegaba. La música se convirtió en su refugio, un lugar donde encontraba alegría. A los 5 años, André tomó el violín por primera vez. No era solo un instrumento, sino una puerta a un mundo nuevo. Estudió con dedicación, guiado por la determinación de transformar notas en emociones. Sus primeros pasos fueron en los conservatorios de Lieja y Maastricht, donde aprendió a dominar el violín con precisión. Más tarde, en Bruselas, su esfuerzo dio frutos. En 1977 se graduó con la distinción Premier Prix, un reconocimiento a su talento excepcional. Cada clase, cada ensayo, era una oportunidad para escapar de la frialdad del hogar y conectar con algo mayor. La infancia de André no era solo música, también soledad. Sentía que sus padres no entendían sus sueños. Veían la música como disciplina, no como pasión. Esto lo marcó profundamente. Mientras sus hermanos seguían caminos distintos, André se aferraba al violín como a un amigo fiel. Pasaba horas practicando, imaginando escenarios donde compartiría su alegría con el mundo. Aunque joven, ya soñaba con llevar la música clásica a todos, no solo a los salones elegantes. La rigidez familiar también trajo lecciones. André aprendió a ser resiliente. Sabía que, para alcanzar sus sueños, debía trabajar duro y creer en sí mismo, incluso cuando nadie más lo hacía. Esa fuerza lo acompañaría toda su vida, pero también cargaba un vacío. Quería más que aplausos, quería ser comprendido. Mientras crecía, André comenzó a imaginar un futuro diferente. No deseaba solo tocar las obras de grandes compositores. Quería transformar la música clásica en algo vivo, que hiciera sonreír, bailar y emocionar a las personas. Ese sueño, aún tímido, empezaba a tomar forma en su mente. Pero el camino sería largo, lleno de desafíos que aún no podía prever. En Maastricht, bajo la mirada atenta de su padre, André seguía practicando. Cada nota que tocaba era un paso hacia algo mayor, algo que aún no podía nombrar. No sabía que, años después, su violín lo llevaría a escenarios de todo el mundo, pero ya sentía que la música era su verdadero hogar. En ese momento, era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Lo que André no imaginaba era que la vida guardaba sorpresas. Sus sueños apenas comenzaban, pero el destino pronto traería las primeras pruebas de su determinación. ¿Cómo enfrentaría las barreras que vendrían? La respuesta empezaba a formarse en los acordes de su violín, listos para resonar por el mundo. André Rieu, ahora un joven violinista con el Premier Prix en mano. Sentía que el mundo de la música clásica podía ser más que salas silenciosas y audiencias formales. En 1978, con audacia, fundó el Maastricht Salon Orchestra, un pequeño grupo que tocaba melodías ligeras en eventos locales. Aún tocaba en la Orquesta Sinfónica de Limburgo, pero allí, bajo la batuta de otros, se sentía atrapado. Quería libertad para crear algo nuevo, algo que hiciera vibrar al público. El Salón Orchestra fue su primer paso, una prueba de su visión. En 1987, André dio un salto mayor. Creó la Johann Strauss Orchestra, empezando con solo 12 músicos. El debut, el 1 de enero de 1988, fue modesto pero significativo. Escogió valses de Johann Strauss, llenos de ritmo y emoción,
para mostrar que la música clásica podía ser divertida. El público quedó encantado, y André vio que estaba en el camino correcto. En los años siguientes, la orquesta creció, alcanzando entre 50 y 60 músicos, dependiendo del espectáculo. Cada presentación era una oportunidad para demostrar que la música no necesitaba barreras. El gran momento llegó en 1994, con el lanzamiento del álbum From Holland with Love. Los valses cautivadores y el estilo teatral de André conquistaron corazones más allá de Holanda. El disco vendió miles de copias, y su fama comenzó a cruzar fronteras. En los años 1990, se convirtió en un nombre conocido en Europa, con espectáculos llenos y audiencias que bailaban al son de su violín. André no solo tocaba, creaba un espectáculo, con escenarios grandiosos y vestuarios que parecían sacados de cuentos de hadas. Era su sello distintivo. Pero no todo era fácil. Gestionar una orquesta grande costaba caro, y André invertía todo lo que tenía en sus ideas. Quería escenarios más grandes, producciones más audaces. A veces, arriesgaba demasiado. Su pasión lo llevaba a soñar en grande, pero también lo ponía en situaciones delicadas. Trabajaba sin descanso, equilibrando ensayos, viajes y la presión de mantener viva la orquesta. Aún así, su sonrisa en el escenario nunca se apagaba. Creía que cada nota valía el esfuerzo. Fuera de los escenarios, André contaba con un apoyo esencial, Marjorie, su esposa desde 1975. Ella no era solo su compañera, sino también su mayor defensora. A diferencia de sus padres, que dudaban de sus sueños, Marjorie creía en él. Lo ayudaba a planificar, organizaba detalles y hasta componía. Juntos, formaban un equipo imbatible, transformando ideas en realidad. Sus hijos, Mark y Pierre, aún pequeños, crecían viendo al padre convertir la música en magia. A medida que la fama crecía, André empezaba a sentir el peso de las expectativas. Quería llevar su música al mundo, pero sabía que el camino estaría lleno de riesgos. Lo que no podía prever era que, años después, sus sueños grandiosos traerían desafíos que pondrían a prueba su fuerza. ¿Cómo lidiaría con las presiones financieras y los obstáculos que surgirían? La respuesta estaba en el horizonte, mientras seguía tocando, con el violín como su brújula y la pasión como su guía. Con la Johann Strauss Orchestra en ascenso, André Rieu soñaba cada vez más alto. Sus espectáculos, ahora famosos en Europa, eran verdaderos eventos. No quería solo tocar música, quería crear experiencias inolvidables. En 2008, llevó esa visión al extremo al construir una réplica a escala real del castillo de Schönbrunn para una gira. El público quedó maravillado, pero el costo fue astronómico. André apostaba todo en sus ideas, creyendo que la pasión compensaría cualquier riesgo. Pero el precio de esa audacia empezaba a acumularse. Detrás de los aplausos, las finanzas de André estaban frágiles. En 2009, su empresa, André Rieu Productions, enfrentaba una deuda de unos 12 millones de euros. Para mantener la orquesta, usó instrumentos y equipos como garantía para préstamos del Rabobank. Cada espectáculo era una apuesta: si llenaba, cubría los costos; si no, el agujero financiero crecía. André sentía la presión, pero mantenía la sonrisa en el escenario, ocultando las noches de preocupación. Sabía que detenerse no era una opción. La crisis alcanzó su punto máximo en 2012, cuando André enfrentó una enfermedad grave que lo obligó a pausar por 3 meses. Sin espectáculos, sin ingresos, la situación se volvió crítica. Confesó después que estuvo al borde de la quiebra. Fue un momento en que todo parecía desmoronarse, dijo en una entrevista. Pero, como siempre, no estaba solo. Marjorie, su esposa, fue su pilar. Ella organizaba, animaba y mantenía unida a la familia. Sus hijos, Mark y Pierre, ya mayores, también apoyaban al padre, sabiendo cuánto significaba la música para él. André decidió luchar. Planeó nuevas giras, reduciendo costos sin sacrificar calidad. Poco a poco, los espectáculos volvieron a llenarse, y la orquesta recuperó el aliento. Cada presentación era una oportunidad para reconquistar no solo al público, sino también a sí mismo. Su energía en el escenario era contagiosa, como si cada nota fuera una victoria contra las adversidades.
demostraba que su visión, aunque arriesgada, aún tenía fuerza. A pesar del éxito, las cicatrices permanecían. André sabía que sus proyectos grandiosos atraían críticas. Algunos lo llamaban exagerado, diciendo que sus escenarios y vestuarios quitaban el foco de la música. Escuchaba, pero no se dejaba intimidar. Quiero que las personas sientan alegría, decía. Para él, la música clásica no necesitaba ser seria para ser profunda. Aún así, las críticas dolían, evocando las dudas de su infancia, cuando sus padres no creían en sus sueños. Mientras se recuperaba financieramente, André planeaba los próximos pasos. Quería llevar su orquesta a nuevos continentes, alcanzar públicos que nunca imaginó. Pero el destino, como siempre, guardaba sorpresas. Nuevas pruebas estaban en camino, y André necesitaría toda su resiliencia para enfrentarlas. ¿Cómo lidiaría con los desafíos que traería el futuro? La respuesta estaba en el horizonte, mientras seguía tocando, con el violín como su fiel compañero y la pasión como su guía. André Rieu estaba en la cima de su carrera, llevando a la Johann Strauss Orchestra a escenarios de todo el mundo. En marzo de 2024, llegó a México, listo para cautivar al público con su energía contagiosa. Pero, durante la gira, algo inesperado ocurrió. André contrajo una gripe aguda, acompañada de fiebre alta. Lo que parecía un simple resfriado se agravó, obligándolo a cancelar 4 de los 6 conciertos programados. Para un hombre que vivía para el escenario, cada cancelación era como una nota fuera de tono. El impacto fue más que profesional. André, siempre tan vibrante, sintió el peso emocional de decepcionar a sus fans. Sabía que miles de personas habían comprado entradas, viajado y se preparado para una noche de alegría. En los bastidores, luchaba contra la fiebre y la frustración, mientras Marjorie lo apoyaba, asegurándose de que descansara. Tienes que cuidarte para volver aún más fuerte, le decía. André confiaba en ella, pero la pausa forzada lo hacía recordar 2012, cuando una enfermedad casi acabó con su carrera. La noticia de las cancelaciones se extendió rápido, y los rumores comenzaron a surgir. Algunos titulares sensacionalistas sugirieron que André enfrentaba una enfermedad terminal. Las redes sociales amplificaron los rumores, causando preocupación entre los fans. Su equipo y familia actuaron rápidamente, desmintiendo las historias. En entrevistas en 2025, André apareció sonriente, asegurando que estaba bien. Fue solo una gripe fuerte, nada más, dijo, con su humor característico. Ya planeaba nuevos espectáculos, decidido a no dejar que los rumores definieran su historia. A pesar de la recuperación, el susto en México dejó marcas. André comenzó a reflexionar sobre su salud y el ritmo intenso de su vida. Viajar por el mundo, ensayar con la orquesta y gestionar producciones grandiosas exigían mucho. A los 75 años, aún se sentía joven en el escenario, pero su cuerpo enviaba señales de que necesitaba cuidado. Empezó a incluir más pausas en su agenda y a escuchar los consejos de Marjorie sobre equilibrio. Sus hijos, Marc y Pierre, también lo animaban a desacelerar, pero sabían que detenerse no era una opción para él. El público, por su parte, seguía fiel. Los espectáculos que André logró realizar en 2024 fueron recibidos con entusiasmo, como si los fans quisieran mostrar que estaban con él, sin importar qué. Cada aplauso era un recordatorio de por qué enfrentaba tantas adversidades, la música unía a las personas, y él era el director de esa conexión. A pesar de las críticas de los puristas, que aún veían sus espectáculos como exagerados, André seguía firme en su misión de llevar alegría. Mientras se preparaba para nuevas giras, André sabía que el futuro traería más desafíos. La salud, las finanzas y las expectativas del público seguían poniendo a prueba su resiliencia. Pero tenía algo que lo mantenía en pie, el amor por la música y el apoyo de su familia. ¿Qué reservaba el destino para él ahora? André sostenía su violín, listo para descubrir, con la certeza de que cada nota lo llevaría más lejos. André Rieu siempre encontraba en la música un refugio, pero en su vida personal, era Marjorie Kochman quien daba equilibrio a sus días. Casados desde 1975, construyeron una alianza que iba más allá del amor. Marjorie, es profesora de lenguas con talento para la composición, era la fuerza tras bambalinas.
Mientras André brillaba en el escenario, ella se ocupaba de los detalles, desde la logística de las giras hasta las decisiones creativas. Sin ella, no habría llegado tan lejos, decía él, con un brillo en los ojos. Su historia comenzó en la juventud, cuando André aún buscaba su lugar en el mundo. A diferencia de sus padres, que lo veían como un soñador improbable, Marjorie creía en su visión. Entendía que, para André, la música no era solo arte, sino una forma de tocar corazones. Juntos, formaron una familia con 2 hijos, Marc, nacido en 1978, y Pierre, en 1981. A pesar de la agenda llena, André se esforzaba por estar presente, llevando a los niños a ensayos o contándoles historias de sus viajes. La vida familiar, sin embargo, no siempre fue fácil. La carrera de André requería largos periodos fuera de casa, y Marjorie asumía el rol de mantener todo en orden. Ella lidiaba con las presiones financieras, las críticas al enfoque teatral de André y hasta los rumores que surgían, como los de 2024 sobre su salud. Su fuerza era silenciosa, pero esencial. André confesaba que, sin ella, las crisis de 2009 y 2012 podrían haber sido el fin. Marjorie era su refugio, alguien que lo ayudaba a transformar desafíos en oportunidades. A pesar del apoyo, André cargaba ecos de su infancia. Hablaba poco de ello, pero admitía que la frialdad de sus padres lo marcó. La falta de afecto lo hacía valorar aún más la familia que construyó. Quería que Marc y Pierre crecieran sintiendo el amor que él buscaba de niño. En los momentos difíciles, como las cancelaciones en México, era hacia Marjorie y los hijos que miraba, encontrando fuerza para continuar. Fuera de casa, André enfrentaba otra presión. Su forma de presentar la música clásica, con escenarios extravagantes y emoción exagerada, dividía opiniones. Los puristas seguían criticándolo, diciendo que transformaba los conciertos en espectáculos populares. André no se inmutaba. Quiero que todos sientan la música, no solo los eruditos, defendía. Pero las críticas, a veces, reabrían heridas antiguas, recordándole las dudas de su juventud. Mientras planeaba nuevas giras en 2025, André sabía que su viaje estaba lejos de terminar. La música aún lo llamaba, y quería llevar su orquesta a nuevos públicos. Pero los desafíos no paraban. ¿Cómo equilibraría la salud, la familia y las expectativas de millones de fans? Con Marjorie a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. El próximo capítulo de su vida estaba por comenzar, y André sostenía su violín, listo para escribir más una página con notas de esperanza y pasión. André Rieu subía al escenario con una sonrisa que parecía borrar cualquier sombra. Pero, fuera de los reflectores, enfrentaba una batalla constante contra las críticas. Para muchos, era un genio que democratizaba la música clásica, llevando valses de Strauss a multitudes. Para otros, sus presentaciones eran un exceso. Los puristas de la música clásica desaprobaban, acusándolo de transformar los conciertos en espectáculos teatrales. Decían que su emocionalismo calculado sacrificaba la profundidad musical en nombre del entretenimiento. Las críticas comenzaron temprano, pero ganaron fuerza con el éxito de la Johann Strauss Orchestra en los años 1990. Las radios clásicas tradicionales rara vez tocaban sus grabaciones, considerándolas demasiado populares. Algunos diarios describían sus espectáculos como kitsch, una palabra que André escuchaba a menudo. Leía los comentarios, pero intentaba no dejarse afectar. Si las personas salen de mi espectáculo sonriendo, he hecho mi trabajo, decía. Aún así, las palabras de los críticos resonaban, trayendo recuerdos de su infancia, cuando sus padres dudaban de sus sueños. André sabía que su enfoque era audaz. Sus escenarios grandiosos, como la réplica del castillo de Chombrón, y los vestuarios de cuento de hadas estaban hechos para encantar. Quería que la música clásica fuera accesible, no un privilegio de pocos. Pero eso irritaba a los puristas, que veían su teatralidad como una afrenta a la tradición. Algunos incluso cuestionaban su talento como violinista, sugiriendo que el espectáculo opacaba la técnica. André respondía con trabajo, cada espectáculo era impecable, fruto de horas de ensayo con su orquesta. A pesar de las críticas, André nunca se vio envuelto en escándalos. Su vida personal permanecía discreta, y evitaba enfrentamientos públicos.
Cuando le preguntaban por los detractores, sonreía y decía, no puedo agradar a todos, pero puedo ser fiel a lo que creo. Marjorie, su esposa, lo ayudaba a mantener el enfoque. Ella leía las críticas antes que él, filtrando lo que valía la pena considerar. Estás cambiando vidas, le recordaba, cuando las palabras duras pesaban demasiado. El público, por su parte, no se preocupaba por los puristas. Sus espectáculos llenaban arenas, y fans de todas las edades bailaban al son de sus valses. En 2025, André seguía atrayendo multitudes, demostrando que su visión tenía fuerza. Pero las críticas aún lo seguían, como una sombra que nunca desaparecía por completo. A veces se preguntaba si algún día sería aceptado por los círculos más tradicionales de la música clásica. Mientras planeaba nuevos conciertos, André sabía que necesitaba mantener el equilibrio. La salud, afectada por la gripe en México en 2024, exigía cuidado. Las finanzas, aunque estabilizadas, aún requerían atención. Y las críticas seguían poniendo a prueba su confianza. ¿Cómo lidiaría con esa presión constante? Con el apoyo de Marjorie y la pasión por la música, André estaba decidido a seguir adelante. El próximo desafío ya estaba en el horizonte, y él sostenía su violín, listo para transformar las críticas en otra melodía de superación. André Rieu estaba acostumbrado a llenar arenas con su música vibrante, pero no todos sus planes salían como esperaba. En 2008, llevó a la Johann Strauss Orchestra al Stade de France, uno de los mayores escenarios de Europa. Con capacidad para 35.000 personas por noche, André programó 2 espectáculos, soñando con audiencias abarrotadas. Pero la realidad fue diferente, vendió solo 28.000 entradas en total. El estadio, inmenso, parecía vacío en algunos puntos. Para un hombre que vivía para el público, el resultado fue un golpe duro. La prensa no dejó pasar. Los diarios destacaron el fracaso del evento, y los críticos reforzaron sus acusaciones de que André priorizaba el espectáculo sobre la música. Señalaban que sus producciones extravagantes, como escenarios gigantescos y vestuarios elaborados, eran demasiado arriesgadas. André leía las titulares y sentía el peso. Sabía que cada espectáculo era una apuesta, pero el Stade de France fue un recordatorio de que no siempre acertaba. En los bastidores, ocultaba la decepción, manteniendo la sonrisa para su orquesta. Marjorie, como siempre, fue su refugio. No puedes ganar todas las veces, pero puedes aprender, le dijo, mientras lo ayudaba a reorganizar las finanzas de la gira. André reflexionó sobre que salió mal. Tal vez había sido demasiado ambicioso, o quizás el público francés, más acostumbrado a conciertos tradicionales, no estaba listo para su estilo. Decidió usar la experiencia como lección, ajustando la planificación de futuros espectáculos para evitar nuevos tropiezos. A pesar del revés, André no dejó que el desánimo tomara el control. Volvió al trabajo, enfocado en llevar su música a nuevos lugares. Sus fans seguían fieles, llenando otros conciertos con entusiasmo. Pero el Stade de France quedó marcado como un momento de humildad. Confesó en una entrevista que, aunque dolió, el fracaso lo hizo más cauteloso. Aprendes más de las caídas que de los aplausos, dijo, con un tono pensativo. Las críticas continuaban, especialmente de sectores más elitistas de la música clásica. Lo veían como un showman, no como un director serio. Sabía que su enfoque dividía opiniones, pero creía que estaba cumpliendo su misión, hacer la música accesible. Aún así, el eco de las críticas lo hacía recordar su infancia, cuando sus padres dudaban de sus sueños. Necesitaba demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo, que su camino valía la pena. Con nuevas giras en el horizonte en 2025, André planeaba reconquistar al público y mostrar que podía superar cualquier obstáculo. Sabía que el éxito no llegaba sin riesgos, y cada espectáculo era una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Pero qué reservaba el futuro? Nuevas arenas, nuevas críticas y tal vez nuevos desafíos estaban a la espera. Con el violín en la mano y Marjorie a su lado, André estaba listo para enfrentar lo que viniera, transformando cada nota en una respuesta a las dudas que lo rodeaban. André Rieu siempre enfrentó desafíos con una sonrisa, pero no todos los pesos venían de afuera. En entrevistas, hablaba poco de sus dolores más profundos,
pero a veces dejaba entrever reflexiones sobre el pasado. La crisis financiera de 2009 y la enfermedad de 2012 no fueron los únicos momentos difíciles. Su infancia, marcada por la frialdad de sus padres, dejaba cicatrices que aún lo acompañaban. Recordaba sentirse aislado, buscando en el violín el afecto que no encontraba en casa. Mi familia era seria, rígida. No me sentía amado como quería, confesó André. Su padre, un director respetado, veía la música como disciplina, no como pasión. Esa distancia emocional moldeó a André, llevándolo a buscar validación en el escenario. Cada aplauso era una respuesta a las dudas de su juventud, cuando sus sueños parecían demasiado grandes para los demás. Cargaba esa soledad como una sombra, incluso con el éxito mundial. En 2012, cuando la enfermedad lo obligó a pausar por 3 meses, André enfrentó más que una crisis financiera. Admitió que fue un momento de introspección. Casi perdí todo, dijo, refiriéndose no solo a la carrera, sino a la confianza en sí mismo. Pensaba en las elecciones que hizo, en relaciones que podrían haber sido catástrofes si no hubiera encontrado a Marjorie. Su esposa, desde 1975, fue quien lo sostuvo, recordándole que la música siempre sería su fuerza. A pesar de las reflexiones, André no se dejaba hundir. Nunca mencionó depresión o soledad extrema, pero hablaba de momentos de duda. La presión de mantener la Johann Strauss Orchestra, las críticas de los puristas y los reveses, como el Stade de France en 2008, ponían a prueba su resiliencia. Se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si su visión de hacer la música clásica accesible valía el costo emocional y físico. Marjorie y sus hijos, Marc y Pierre, eran su refugio. Lo mantenían conectado a la realidad, lejos de las luces del escenario. André contaba historias de cómo Pierre, aún niño, bailaba en los ensayos, trayendo ligereza a los días pesados. Esos momentos le recordaban por qué seguía adelante. La música no era solo su carrera, era su forma de transformar el vacío de la infancia en alegría para millones. Mientras planeaba espectáculos en 2025, André sabía que el pasado aún lo influenciaba. Quería demostrar, tal vez más a sí mismo que a los demás, que podía superar cualquier obstáculo. La salud, las finanzas y las críticas seguían siendo desafíos, pero estaba decidido a seguir adelante. ¿Qué reservaba el destino para él ahora? André sostenía su violín, listo para escribir otra página, con la certeza de que cada nota lo ayudaría a dejar atrás las sombras, pero nunca olvidando las lecciones que le trajeron. André Rieu cautivaba al mundo con su música, pero en momentos privados, las sombras del pasado regresaban. Su infancia en Maastricht no era solo de notas musicales, también de un silencio emocional que lo marcaba. Se sentía aislado en casa, donde la rigidez de su padre, el director, creaba una barrera. No había abrazos ni palabras de cariño, recordaba André. Sus padres priorizaban la disciplina, dejando poco espacio para el afecto que tanto deseaba. Esa soledad lo llevaba a buscar consuelo en el violín, transformando el vacío en melodía. Años después, esos sentimientos resurgían en tiempos de crisis. Entre 2009 y 2012, cuando las deudas de André Rieu Productions llegaban a millones de euros, vivió periodos de profunda incertidumbre. La réplica del castillo de Schönbrunn y otros proyectos grandiosos agotaron las finanzas. Usaba instrumentos como garantía para préstamos, y la enfermedad en 2012 lo obligó a detener todo. Me preguntaba si podría continuar, confesó. Aislado en casa, lejos de los escenarios, enfrentaba dudas sobre el futuro de su carrera. Marjorie, su fiel esposa, era el faro en esos momentos oscuros. Lo animaba a recordar las victorias, como el éxito de From Holland with Love. Sus hijos, Marc y Pierre, también traían luz, con conversaciones que lo sacaban del aislamiento emocional. André pasaba horas reflexionando, tocando el violín solo, como en la infancia. Veía paralelos, el rechazo de sus padres resonaba en las críticas de los puristas, que cuestionaban su prestigio en la música clásica. Solo quiero esparcir alegría, defendía. Esas crisis de prestigio lo afectaban. André, admirado por millones, se sentía rechazado por círculos elitistas. Las radios clásicas lo ignoraban, y los fracasos como el Stade de France en 2008 amplificaban la sensación de aislamiento.
Se preguntaba si su visión teatral de la música lo alejaba del respeto que buscaba. Pero, en lugar de rendirse, usaba eso como combustible. La soledad me enseñó a ser fuerte, decía. En 2024, la gripe en México trajo otra pausa, reavivando temores antiguos. Cancelar espectáculos lo hacía sentir vulnerable, como si el mundo lo olvidara. Los rumores de una enfermedad terminal circulaban, pero André los desmentía con apariciones en 2025. Seguía activo, con giras planeadas, demostrando su resiliencia. Aún así, los momentos de aislamiento le recordaban que la fama no curaba heridas profundas. André sabía que necesitaba equilibrar el escenario con la vida personal. Valoraba más las cenas en familia, las risas con Marjorie. Esos lazos lo ayudaban a superar las crisis. Pero el camino por delante aún guardaba pruebas. ¿Cómo transformaría esas sombras en más luz para su público? Con el violín listo y el corazón lleno de esperanza, André se preparaba para lo que viniera, sabiendo que la música siempre sería su puente hacia el mundo. André Rieu emergió de las crisis más fuerte que nunca. Tras el abismo financiero de 2009 y la enfermedad de 2012, reconstruyó su carrera con determinación. Nuevas giras globales, desde 2013, llenaron arenas y devolvieron el brillo a la Johann Strauss Orchestra. CDs y DVDs, como los lanzamientos en vivo de sus presentaciones, volvieron a vender miles de copias. André demostraba que podía transformar adversidades en victorias, con su violín como arma y la pasión como escudo. La recuperación no fue solo financiera. André encontró equilibrio en su enfoque positivo. Mantenía una rutina de ejercicios, cuidando el cuerpo que casi lo traicionó en México en 2024. La música me mantiene joven, decía, sonriendo. Su energía en el escenario era contagiosa, y en 2025, a los 75 años, aún dirigía la orquesta con vigor, encantando a fans por el mundo. Cada espectáculo era una celebración, un recordatorio de que había superado los momentos más oscuros. Marjorie, su esposa, seguía siendo su pilar. Lo ayudaba a planificar giras más sostenibles, evitando los riesgos que casi los llevaron a la quiebra. Sus hijos, Mark y Pierre, ahora adultos, también contribuían con ideas, orgullosos del legado del padre. André valoraba esos lazos, que lo sostuvieron cuando las críticas de los puristas o el fracaso en el Stade de France lo hicieron dudar. Sabía que la familia era su verdadera fuerza, más que cualquier aplauso. Las críticas, sin embargo, nunca pararon. Algunos aún veían sus espectáculos como exagerados, lejos de la pureza de la música clásica. André respondía con números, millones de entradas vendidas, fans bailando en arenas. No quería solo tocar, quería unir a las personas. Su resiliencia venía de esa misión. Incluso las cicatrices de su infancia, marcadas por la frialdad de sus padres, lo impulsaban a crear alegría donde antes había vacío. En 2025, Andrés seguía activo, con una agenda llena de espectáculos y entrevistas. Aparecía en los medios, desmintiendo rumores de salud frágil con su carisma habitual. Mientras pueda sostener mi violín, estaré en el escenario, prometía. Su enfoque positivo lo ayudaba a enfrentar los desafíos, pero sabía que el futuro traería nuevas pruebas. La salud exigía cuidado, y el mundo de la música seguía siendo exigente. Aún así, André no temía lo que estaba por venir. Mirando hacia el horizonte, planeaba llevar su orquesta a nuevos lugares, soñando con audiencias que aún no había conquistado. Cada nota que tocaba era una afirmación de su viaje, de la soledad de la infancia a las luces del escenario, de los fracasos a las victorias. ¿Qué reservaba el destino ahora? Andrés sostenía su violín, listo para escribir el próximo capítulo, con la certeza de que la música siempre sería su respuesta para cualquier desafío que la vida trajera. Y entonces, ¿qué te pareció esta historia sorprendente sobre André Rieu? ¿Ya te imaginabas que había pasado por todo esto? Cuéntanos aquí en los comentarios, me encantará saber tu opinión. Si este video te emocionó o te aportó algo nuevo, deja tu like, eso ayuda mucho al canal a crecer. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita. Hay mucho más contenido interesante por venir. Gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.